Nosotros teníamos 40 años de adelanto. 40 años de adelanto teníamos nosotros, las mujeres. No solo que habría durado, Zeru goibelak trumoi hotxetan, laino beltz batek bildu gaitu, erio eta mintzain izan da ere, etxaiei aitzi ardunen dugu. Munduan baute da askatasuna, baino beste deus ederragorik. No conviene confundir historia con memoria. Y esta historia tiene más de memoria que de historia. Es el recuerdo del traqueteo de un tren surcando el valle, del eco de esos pasos que se salen de la fila. Es una historia donde la épica es fruto del inconsciente, donde lo único que se necesita saber es a quién te estás enfrentando. El año 1914 será siempre recordado como el año de la Primera Guerra Mundial. 1914 fue un año convulso, y el positivismo de principio de siglo se iba desmoronando. El 2 de enero el rey Alfonso XIII disolvía en Madrid el Congreso de los Diputados. Las sufragistas británicas rompen los cristales de la ventana del Ministerio del Interior y prenden fuego al Lawn Tennis Club en febrero. En marzo, Freud publica su Introducción al narcisismo. Y en junio, mientras en Sarajevo se estaba cocinando la Gran Guerra, Pancho Villa y su ejército entraban en la ciudad de Zacatecas y derrotaban al general Victoriano Huerta. Aquí, en casa, el 19 de enero, el tren del Plazaola inauguraba su trayecto Iruña-Donostia. Este antiguo tren minero había obtenido a principios de siglo licencia para transportar otras mercancías y personas. Las dos capitales vascas quedaban de esta manera unidas por ferrocarril a través del Leitzaran. A escasos 21 kilómetros de Donostia, en Zizurkil, se encontraba la casa cuna de Fray Soro, un baserri vinculado a la Diputación de Guipúzcoa y gestionado por las Hermanas de la Caridad. Y es allí, en Fray Soro, donde el 9 de abril de ese 1914, Eugenia Hernáez daba a luz a una niña. Y la Eugenia llamó a esa niña Casilda. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko dut agurrik goxo eta ederrena. Casilda no pudo elegir su clase, pero sí su destino. Pertenecía a esa estirpe de quien se niega a sucumbir. Creo que todo nacimiento tiene una influencia. Así como los príncipes nacen reyes, las personas que como yo nacieron de una madre de origen anarquista y bohemio, yo creo que en ese aspecto no he desmentido para nada el origen de mi familia. Su voz, contenida en unas cintas magnéticas, transita por encima de los ismos y por debajo de los egos. No tengo ninguna pretensión de haber sido tal. Me ha tocado vivir esas cosas porque me ha tocado así, ¿eh? ¿Cómo son las cosas de la memoria? No conseguimos recordar con exactitud si Casilda llegó aquí a Arditurri, a Minas de Arditurri, en el 87 o en el 89. Pero se presenta a ella diciendo que es una mujer anarquista, que ha participado en la Guerra Civil Española, estuvo combatiendo aquí en estas tierras
Y a nosotras, pues la verdad, nos sorprendió muchísimo esta visita. Mi primer contacto con Casilda fue en Biarritz. Había ido a entrevistarle a Liquiniano y mientras estaba entrevistándole había una mujer que de vez en cuando le llevaba la contraria a Liqui, lo cual parecía en principio un poco imposible. Se terminó la entrevista y entonces pregunté, bueno, ¿quién es? Es Casilda. Dije, ah, Casilda, pero yo he oído hablar mucho de Casilda. Para comprender a Casilda y a su entorno, es preciso despojarla del mito y no buscar épicas gloriosas, sino acciones decididas y, sobre todo, discretas. Quizá el lugar del nacimiento no determine el devenir de las personas, pero sí lo hacen las circunstancias y la época. Pues yo nací, pues, como tantas personas en este mundo, de padre desconocido, de una madre que tuvo que dar a luz en unos sitios de esos oficiales tétricos, una cosa horrible, que descomponía a todas las pobres madres que hacían hijos sin permiso de la autoridad. Y después yo creo que la vida no la hacemos nosotros mismos. Era un estigma, ¿no? Anterior a eso existían las casas de galera, en donde muchas madres solteras eran recluidas y sobre todo reeducadas, porque se consideraba que estas mujeres eran unas descarriadas que había que volver a disciplinar. La tía nos hemos enterado todos después, o sea, no en el momento de conocerlo, sino habiéndole conocido, que la tía nació en la Inclusa. Su madre la había tenido a ella en Fraisoro. Fraisoro era un convento de monjas muy buenas que recogían a las mujeres solteras que estaban embarazadas o tenían hijos. Y si estabas embarazada y dabas allí a luz a tu hijo, si te querías ir con tu hijo a tu casa, tenías que criar durante un tiempo a un bebé que había dejado otra mujer que igual no se le llevaba. A las crías que están en sin padre conocido, a las madres hacen trabajar 3 meses gratis para pagar los gastos de lo que les ha costado el nacimiento. Ya cuando al niño ya podían empezar a darle leche, como se daba antes de vaca rebajada con agua, entonces ya te podías ir. Y mi abuela estuvo allí cuando nació Casilda hasta que pudo salir. El estigma para una niña como Casilda de ser hija de madre soltera, pues tendría que ser terrible, ¿no? La familia, mi madre, más que nada ha sido una cosa sentimental la que ha dominado, más que el cerebro. Pero en fin, era una cosa intuitiva, de pasión, de sentimiento, cosa que la mayor parte de las gentes no pueden comprender. Eso es una cosa que no le puede llegar más que a personas privilegiadas. O somos privilegiadas de vivir mucho más del sentimiento, que precisamente lo que mueven al mundo son los sentimientos. Mi abuela murió cuando yo tenía 6 años o 7, o sea que los recuerdos son de entonces, porque del abuelo Eduardo tenemos pocas referencias. De la abuela sí, la abuela trabajaba en lo que podía. Yo me acuerdo y tengo una idea así muy vaga de niño, de que a mi casa traían, a la casa nuestra cuando vivíamos abajo, traían los que eran empleados de la Renfe ferroviarios, traían unos buzos llenos de grasa y de suciedad, que la abuela los servía en la cocina con agua y luego iban al lavadero. Esa actitud de mi abuela de trabajar en lo que podía, en lo que había, porque no tenía oficio. La tía Casilda, echando eso 20 años o 30 años para adelante, cuando vio por lo que había pasado su madre por ella, se hizo feminista muy fuerte. Tengamos en cuenta que la mujer entonces era la parte más tradicional de la sociedad, pero también que era la parte que más sufría la miseria. Entonces era la que notaba que no había dinero, que no podía dar de comer a sus hijos, que su marido debe venir de Málaga y tal, ¿por qué no? Pero es que no tenía dinero para darle de comer. Ella la que más notaba la crisis. También hay mujeres que se reincorporan a trabajar, que en España no todo el mundo trabajaba, en el campo sí y tal, pero a cierto nivel no estaba bien visto que la mujer trabajase. Las clases populares, las clases obreras siempre han trabajado las mujeres, aunque no estaba ideológicamente bien admitido, pero claro, la necesidad es la necesidad, ¿no? La tía con 12 o 13 años tuvo que dejar de ir a la escuela y empezó a trabajar en la fábrica de tabacos de Guía, donde ahora está la tabacalera. Y luego de allí, pues no sé los pasos que daría. En aquella época, en los años 20-30, todavía existe una fuerte división sexual del trabajo, ¿no? En Donosti había tabacalera, las cigarreras,
otras que también tenían pues una forma de vivir un poco distinta porque ganaban mucho. Algunas de ellas ganaban más que sus maridos, ¿no? Y luego también las mujeres que trabajaban en teléfonos de San Sebastián. La necesidad de una industrialización del Estado sí que hace que se exija mayor mano de obra de mujeres. También tenemos referencia de que empieza a aumentar el número de mujeres sindicadas, ¿no? Incluso forman sus propios sindicatos, ¿no? En trabajos pues más feminizados. Yo empecé a trabajar en la costura y luego cuando me detuvieron pues me tuve que poner a trabajar pues en cualquier cosa, en lo que salía. Casilda, el primer proceso que tiene precisamente es en un pequeño conflicto que hay en un taller de mujeres. Fue una pequeña huelguecita que hicieron unas compañeras de la fábrica de corchos y claro, nosotros éramos tan inteligentes y tan sabiondas que le fuimos a pegar fuego a una pila de corchos que había allí y empezamos a palos con las esquirolas y en fin, cositas de estas. Bueno, para el año 14, que es cuando nace Casilda, la clase obrera vasca está formada. Está formada, lo que pasa es que no se puede hablar de una sola clase obrera vasca. Hay una primera zona, que es la zona industrial de lo que llaman ahora el Gran Bilbao, ¿no? Con una gran tradición de lucha desde principios del siglo XX. Y por otro lado está el ambiente de las pequeñas ciudades, donde podemos ver pues, las capitales de provincia, ¿no? Gasteiz, Iruña, también Donostia, pero también ciudades como Tolosa o Beasain, etcétera, que están alrededor de pequeños talleres y que ya tienen también toda una experiencia, tienen sus propias sociedades obreras que tienden a crear centros obreros locales y que son las que engarzarán en esa nueva CNT que surge en esos años. Y la tercera, claro, sería la línea del Ebro, ¿no? Donde está Lodosa, Rioja Alavesa, donde se mezcla ese campesinado que es jornalero con las nuevas fábricas que aparecen de transformación de insumos alimentarios como la remolacha, etc. Y es a principios de la década de los 20 cuando todo esto estalla en una gran conflictividad, cuando la nueva CNT tiene su máxima potencia, y será un poco el ambiente en el cual se criará Casilda. Ese era el mundo que recibió a Casilda y que de alguna forma la modeló. En aquel entonces el capital tenía los mismos aliados que hoy. Como hoy, su poder arrasa pueblos y culturas, deshumanizando todo a su paso y dejando en la cuneta los sueños de justicia e igualdad. Sin embargo, Donostia, su ciudad, empezaba a adquirir el brillo que hoy le caracteriza. Y es que, como decía el poeta Rafael Barret, amanece aquí porque anochece en otra parte. En la época de 1914, Donosti se convierte en una ciudad refugio para muchísimas familias aristócratas europeas. La guerra está muy cerca, aunque el Estado español no entra en guerra, la guerra está muy cerca. Y de 1914 a 1918, lo que son las paradojas de la vida, lo que para unos es una tragedia enorme, para otros es el ascenso de la ciudad, ¿no? El ascenso económico y que prolonga incluso la Belle Époque. Claro, pensamos en esa Belle Époque, ¿no? Y nos parece glamurosa, pero claro, es glamurosa para una parte de la sociedad. Donosti se convierte, al ser un sitio tan importante, se convierte en un lugar de confabulaciones, de gente que pasa por el casino. El juego está permitido hasta 1921, que llega la dictadura de Primo de Rivera. El casino es uno de los centros europeos por excelencia y hay una tragedia al otro lado de la Muga, que está a 16 kilómetros, y a este lado de la Muga, en Donostia concretamente, pues la buena vida en unos sectores y en otros sectores la vida bastante dramática, ¿no? Gente que malvive, que vive fuera de los límites de lo que es el centro de la ciudad, y es una ciudad con unos contrastes enormes. Al final llegan unas élites, ¿no? Y toman el centro de la ciudad y las personas, la clase obrera es expulsada al extrarradio. Y yo creo que es
el caldo de cultivo para que vayan fermentando ideologías, sobre todo la ideología socialista, que entonces es mayoritaria, y las ideas anarquistas, que por otro lado en el País Vasco, en Euskal Herria, son ideas que no han cuajado, pero ahí van naciendo ideológicamente diversos personajes que luego en los años 30 van a ser claves en la historia de nuestro país. Esto era la sociedad que se encontró Casilda cuando ella ya era joven y cuando empieza a tener relación con la CNT. Nosotros venimos de abolengo. La rebeldía nuestra no viene de cualquier granito que nos ha salido ahora con la República, no. Ya viene de hace muchos años. Mi abuela era gitana y tuvo 5 hijos. Los chicos le salieron todos a las cuides, todos. Aquello era, en fin, una de estas familias magníficas, de estas que tienen todos los colores en la familia, ¿sabes? En cierto sentido es divertido, porque lo que nos viene a decir es que su casa, la casa de su madre, era como una cédula anarquista. Entraban, salían, una venía de la manifestación, otra del otro, y ella cuando dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Si ahí todo el mundo era anarquista. La generación de Casilda, de la cual Casilda casi sería de las personas más jóvenes, son muchos de ellos, muchas de ellas, anarquistas de segunda generación. Sus padres y madres ya han pertenecido a los ambientes libertarios. Y a ella le gusta lo que es la acción anarquista. Y ve que con los anarquistas las cosas, el camino es más corto. Y dice, bueno, vamos a dejarnos aquí de tonterías, vamos a actuar. Y se da cuenta que actuando el camino es más corto, porque el otro camino lo han cortado, no hay otro camino. Con los comunistas y con los socialistas no ve mucha palabrería, mucho comité, mucho no sé qué, pero no ve la chicha para seguir adelante. Los que tenían ideas revolucionarias y avanzadas eran los anarquistas. Y yo creo que la tía fue hacia ellos pues como las mariposas van a la luz, o sea, porque vio allí lo que ella sentía y quería, lo representaban. Y entendió que allí era donde era su sitio. De hecho, fue a la FAI, a lo más avanzado que había. No era CNT, el tío Félix era CNT, la tía Casilda era FAI. Yo me dirigí a la CNT siendo muy niña. Yo pienso que era una cosa que era de nacimiento el que yo me dirigiese a la CNT, porque me parecía que era la cosa más sublime, el ser internacionalista y obrera. Son hijos de gente que ya han participado en todas esas luchas, pero también en ese cosmos de ideas que es lo libertario. El movimiento anarquista donostiarra tiene unas raíces importantes, unas raíces que se salen de las líneas que históricamente conocemos, sindicalistas fundamentalmente, que le pega muchos palos. Es un anarquismo ya que no solo incorpora, digamos, la lucha de las sociedades obreras, la lucha que llamaríamos sindical, sino también todo ese microcosmos libertario que habían incorporado los valores de la trofología, del vegetarianismo, también practicaban lo que llamaban entonces el desnudismo, que ahora conocemos como nudismo. Que no tienen compromisos en cuestión de parejas, que no, por supuesto, que están enfrentados a todo el poder eclesiástico y todo el poder patronal. Tienen una serie de ideas que van a tardar en prender en lo que es la sociedad vasca, incluso en la sociedad mundial, igual 30 o 40 años. Me parece una tontería, parece una auténtica tontería, pero en San Sebastián se consiguió no hace tantos años que hubiese una zona donde se podía practicar el nudismo. En Hendaya, ahí sí lo han quitado, en Zarauz, son esas cosas llamativas, ¿no? Los anarquistas consiguen eso en la playa de Dolores, en Sebastián. El anarquismo entonces en el cual se cría Casilda es ese anarquismo que tiene que sobrevivir bajo la dictadura de Primo de Rivera y que precisamente, o quizá ayudado por eso, tiene unos valores contraculturales y hace que el anarquismo sea un movimiento muy atractivo, ¿no?, para jóvenes. Fue, la verdad, un grato descubrimiento descubrir que no era una cosa de nuestra cosecha, o sea que ya en el pasado, en el pleno ejercicio de la resistencia de la Guerra Civil Española, ya había personas en este país que se definían como anarquistas y euskaldunas. Muchas ideas de esas se van a recuperar en los años 60, quizás algunas de ellas en el año 68, pero en los años 30 y a principios de 1936 yo tengo la impresión que eran
vistos en cierta medida como si fuesen unos marcianos. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto el anarquismo como el nacionalismo son dos ideologías que nacen de una forma simultánea, pero no estamos hablando solo del nacionalismo vasco, sino del nacionalismo en general. Tanto Casilda como Liquiniano, Chapuz un poquito menos, pero también tenían un sentimiento vasco muy importante. Ellos sentían su patria, sentían su cultura y la querían. Pero como anarquistas nunca podían ser nacionalistas. Bueno, y no solo son dos ideologías, sino que evidentemente son dos movimientos sociales que surgen después de la Segunda Guerra Carlista, pero que parten de ideas opuestas. El movimiento obrero se basa en la igualdad, en reconocer hechos iguales y, sin embargo, el nacionalismo en particularismos. El movimiento obrero nace del concepto de clase y el nacionalismo desde el concepto de pueblo. Por lo tanto, movimiento obrero y movimiento nacionalista estaban condenados a no entenderse. Eso no quiere decir que Liquiniano, que era de Mondragón, o la propia Casilda no tuvieran unas señas de identidad cultural y un arraigo, pero su propia condición de obreros de entonces les hacía pues, que fuera muy muy difícil esa confluencia con las ideas nacionalistas. En realidad, aquí en el País Vasco, no sé si había gran movimiento femenino, creo que no había. Nosotros pues estábamos unas cuantas y pertenecíamos a Mujeres Libres. Una de las sorpresas fue descubrir que además Casilda era una mujer feminista. A mí me sorprendió un poco porque siempre vas con siempre tienes algunas ideas preconcebidas con estas cosas, ¿no? En Mujeres Libres empezamos ya a organizar y a tener una cantidad de cosas que hoy, 40 años más tarde, no tienen ni las francesas ni las irlandesas, que son tan libres las mujeres, no tienen. Quienes fueron especialmente vanguardistas para aquella época fueron Mujeres Libres, ¿no? Si tomamos las actas de sus reuniones de aquellas épocas, desde el punto de vista de hoy en día llama la atención que proponían cosas que eran muy avanzadas para la época, ¿no? Desde la libertad sexual, la igualdad, etcétera, etcétera, y fueron muy peleonas. Quizá las que más se diferenciaban un poco eran las anarquistas, pero el resto eran muy parecidas, o sea, tenían una idea pues de aquel periodo de que la mujer era el sostén de la familia y de que la familia era un poco lo primero. Lo importante eran la familia, ¿no? Cuando ya con la República se tuvo que poner un poco fuerte, ya entonces los grupos femeninos salieron... Jolín, y no es que se hiciese un trabajo revolucionario, se hacía un trabajo revolucionario en el aspecto de moralidad, ¿entiendes? No eran reivindicaciones sociales, eran reivindicaciones de orden moral, más ideológicas, ¿entiendes? En el aspecto de decir, hay que tener consideración con que nosotros no podemos seguir siendo secundoras o lo que quieras, ¿entiendes? Llamarle como te dé la gana. Casilda, cuando se incorpora a la lucha, existe, por ejemplo, ya las juventudes libertarias. Pero el acercamiento de Casilda con los grupos de mujeres se va a dar en ese ambiente de chicas jóvenes que frecuentan los locales en pasajes. Estas mujeres tenían mucho recorrido dentro de sus grupos y fuera de sus grupos, ¿no? Yo entrevisté a Emakume Abertzale Batza, mujeres de las Juventudes Socialistas, las Margaritas y las mujeres de las Juventudes Libertarias, ¿no? Y entonces todas tenían una fuerza y una coherencia en explicar y cómo explicaban. A todas además les había parecido que el papel de las mujeres en la República y en la Guerra Civil había sido muy importante. A todas les pareció eso, ¿no? Y que habían tenido un papel muy importante aunque luego no se recogiera. Entonces no existía todavía un movimiento femenino, así como ahora te van las mujeres y los gay te dan con las banderitas y pidiendo esto y pidiendo lo otro. Y entonces entre nosotros nos encontrábamos con la mayor naturalidad. No le dábamos ninguna importancia como se le da ahora. Y luego, claro, vino ya la guerra y entonces ya las agrupaciones se hicieron más fuertes, más enérgicas también, ¿entiendes? Ya se dejó de tonterías y ya se participó en todo lo que había que participar. Porque además era la época así, lo mismo que está siendo ahora. Y no se puede andar con remilgos. Grupos libertarios solo de mujeres no podemos decir que empezaran justo con las organizaciones que aparecen en los años 30. De hecho,
En el País Vasco hay el precedente de un grupo en Baracaldo que se llamaba Lucia Armonía, que es el primero que conocemos, que está solo integrado por mujeres. Dicho esto, precisamente es el núcleo guipuzcoano donde está Trinurien, donde se le supone también a Casilda, son las que tienen la primera correspondencia con las madrileñas de Mujeres Libres y donde se procura que se distribuya en todos los locales confederales y por supuesto también en los de Donostia, en los de Pasajes y en los de Irún, la revista Mujeres Libres. En Mujeres Libres empezamos un poquito más tarde. En general eran mujeres que no estaban enclavadas en ningún grupo político. La mayor parte de ellas participaban en movimientos libertarios, cenetistas y todo lo que comporta libertad. Mandábamos nosotras mismas nuestra organización y si alguien quería meterse a mandar, salía mal parado. Casilda crecía entre hermanos, transeúntes, desertores, perseguidos y anarquistas, además de miserias y de pobreza, que iban forjando su carácter indómito y de combate. La década de los 30 se anunciaba agitada. Primo de Rivera, el dictador que gobernó en connivencia con la corona y el apoyo del Partido Socialista y de la UGT, se marcha a París el mismo día que debutaba en Madrid la famosa actriz de cabaret Josephine Baker. En su lugar, Alfonso XIII colocó a Dámaso Berenguer, pero en aquel entonces tanto el monarca como la dictadura habían perdido el favor de una burguesía que firmaba en Donostia el llamado Pacto de San Sebastián, para algunos el preámbulo de la República. Hay épocas, la historia avanza muy lentamente, los cambios evolutivos vemos que avanzan muy lentamente, los cambios políticos a veces avanzan también muy lentamente, pero hay ocasiones en que todo esto que parece que está predestinado salta por los aires, ¿no? Y uno de esos yo creo que es el final de la dictadura de Primo de Rivera, los años 30, el nacimiento de la Segunda República Española, el año 31, ahí se configuran o se juntan diversos factores. La República, que llega oficialmente en el año 31, ya se estaba anunciando a partir del año 30 y es saludada con una serie de levantamientos y de disturbios. Y hay que decirle, por ejemplo, que los anarquistas de Donostia, de la ciudad de Casilda, participan muy activamente en los disturbios y en el asalto al gobierno civil que se intenta realizar en el contexto de esos levantamientos, en el cual también estaría, pues, por ejemplo, ese levantamiento de Jaca, etc. Y luego, por otro lado, dentro de lo que son los grupos de ámbito español, se va a producir el llamado Pacto de San Sebastián y se preparan precisamente en ese pacto para abrir el futuro escenario político y a ese escenario político le pondrían el apellido de República, ¿no? El pacto no lo firman los anarquistas y no lo firma tampoco ni el Partido Nacionalista Vasco ni ANV, que acaba de surgir entonces. Sí que es una novedad importante dentro de lo que es el nacionalismo vasco histórico, porque se va a declarar aconfesional, se va a declarar republicano, incluso en las elecciones posteriores, en 1936, se va a presentar junto al resto de fuerzas del Frente Popular. Bueno, va a plantear una serie de elementos de izquierda que hasta entonces habían estado presentes únicamente en pequeños grupitos vascos. Así las cosas, el 7 de febrero de 1931 se restituyen en España los derechos constitucionales y se convocan elecciones. Un día antes se había estrenado en Estados Unidos Luces de la ciudad, de Charles Chaplin, mientras en la Unión Soviética los agricultores debían trabajar gratis 2 meses en las fincas colectivizadas. El 14 de ese mes, Dámaso Berenguer presentó su dimisión y en su lugar fue nombrado el almirante Aznar. Cuando Casilda cumplió los 17 años, las madres solteras pobres seguirían pariendo en Fraisoro,
que había reducido la mortalidad infantil a tan solo un 18,7%. El tren del Plazaola sustituyó las viejas máquinas de vapor por modernos automotores diésel, que reducían costos y tiempos de viaje. En abril se celebraron elecciones municipales y el recién elegido ayuntamiento de Éibar anunciaba desde el balcón del consistorio que el rey Borbón emprendería un largo viaje. Era el 13 de abril de 1931. El 27 de mayo, tan solo mes y medio después, las calles de Donostia se llenaban de sangre obrera. Fue la primera gran matanza de la nueva república. La llegada de la República concita alguna serie de dudas entre los partidos de izquierda, ¿no? Especialmente en el Partido Comunista y en los grupos anarquistas, en la CNT y en la FAI, ¿no? Las pocas ilusiones que podían tener los y las libertarias con la nueva República, yo creo que en el territorio guipuzcoano estallan con los sucesos que hay en Pasajes en Trincherpe, ¿no? Casilda no participó, tenía 17 años, pero fueron de extrema gravedad. Y hay una manifestación en principio de mujeres con una pancarta que dice queremos pan. La Guardia Civil sale de sus cuarteles y dispersa la manifestación a tiros provocando 7 muertos, ¿no? 7 en una manifestación de gente desarmada, mujeres, niños y compañía, es mucho. Después hay otros tantos muertos en la huelga general que se desencadena en todo Guipúzcoa como protesta por los sucesos de Trincherpe. Y se llegan a producir otros 17 muertos. O sea, podríamos decir, unos días sangrientos. Son unos días sangrientos en San Sebastián que hizo que mucha gente cargase las pilas también para un proyecto revolucionario. Había gente que había apostado por esa nueva legalidad que pronto se ve superada. La CNT de Gasteiz, al año de la República, protagoniza una huelga local y unos duros incidentes que hacen que sean cerrados sus locales en esa ciudad. Por lo tanto, se puede decir que si hubo algún tipo de ilusión con el nuevo régimen, en un año todo eso había acabado. Sí que hay un cambio. Uno de los grandes objetivos de la República fue que las mujeres tuviesen mayor acceso a la educación, tanto la educación primaria, secundaria e incluso superior, ¿no? En la universidad. Fue importante también todo el tema de las maestras, ¿no? Las maestras de educación laica. La República tuvo avances. Con respecto, no debemos olvidar que llegábamos de una dictadura muy férrea, como fue la de Primo de Rivera. Había divorcio, había el aborto. El aborto se normalizó cuando ya había empezado la guerra. La relación sexual se había hecho ya tan corriente y entonces, pues claro, no quedó más remedio que facilitar las leyes para que se hiciesen los divorcios y se hiciesen los abortos y todas esas cosas. Eso no quedó más remedio. Eso lo hicieron por fuerza. Al final esta lucha feminista y estas reivindicaciones hacen que la República obviamente tenga que tomar medidas como fue el primer proyecto de ley del aborto, el derecho al divorcio, se igualó jurídicamente en los matrimonios civiles a mujeres y hombres, también hubo una especie de baja por maternidad también reconocida, etcétera, etcétera. La República como un cambio de una superación de esa dictadura, pues estaba ahí. Lo que pasa es que yo creo que la apuesta de los anarquistas era no ir hacia un régimen burgués, sino ir hacia una realidad revolucionaria, que es lo que tiñe todo el impulso en los años 30 de esos anarquistas. Todos esos 5 años, que son 5 años muy, muy convulsos, del año 30 al año 36, hasta las elecciones de febrero del 36, se va a expandir la idea anarquista. La idea anarquista no solo en Donosti, sino en otros puntos, ¿no? No debemos olvidarnos, por ejemplo, que Isaac Puente, un médico vizcaíno que ejerce en Maeztu, va a ser probablemente uno de los mayores ideólogos del anarquismo, no solo vasco, sino mundial. Yo creo que hoy en día en América Latina es uno de los referentes anarquistas más importantes, ¿no? Y es un anarquismo más utópico, en el sentido incluso casi prepolítico. Esa nueva generación que habíamos hablado de anarquistas jóvenes como Casilda, como Liquiniano, como Cheapuso, como los Lucarini en Vizcaya, ya se han criado con otros valores y que creen que es el momento de ponerlos en marcha.
En ese contexto, el choque con las nuevas autoridades republicanas estaba cantado, ¿no? De hecho, hay hechos en el 32, en el 33, en la Bastida, en otros lugares, en Gasteiz incluso, donde los anarquistas se enfrentan a la República con manifestaciones masivas, con convocatorias de huelgas generales. Esa insurrección será victoriosa, digamos, tendrá una gran importancia en Euskal Herria, en lo que es la línea del Ebro. Lo más conocido es la Bastida, pero también todos los pueblos ribereños de Navarra. Son unas insurrecciones que parten de la certeza popular de que el capitalismo se está derrumbando y que hay que construir cuanto antes una sociedad nueva y avanzar, ponerse delante de esa otra propuesta que podría ser el fascismo, que llega con las nuevas derechas que están dentro de esa legalidad republicana. En octubre del 34 hubo un gran movimiento en todo el país, ¿entiendes? Y en San Sebastián también. Se cometieron muchos errores y muchas tonterías, pero que todos éramos muy jóvenes. Todos queríamos todo, no nos conformamos con pequeñas cositas. El octubre del 34 ha pasado a la historia fundamentalmente por la sublevación de Asturias y por la represión brutal que hubo en Asturias, ¿no? Pero hubo hechos importantes también relevantes en el País Vasco. Pues esto fue muy sencillo porque se hizo una huelga general revolucionaria, así con una R bien profunda, ¿eh? Y claro, pues... En la huelga de octubre o en la lucha de octubre del año 34, del 5 al 11 en San Sebastián, se produjeron auténticas jornadas revolucionarias. Es una convocatoria de huelga general extendida y trabajada profundamente durante las semanas anteriores, que es reprimida de una forma brutal. Casilda va subiendo su compromiso con la CNT y su compromiso con la lucha de la CNT, y pasa de repartir panfletos a repartir armas y bombas. Al sumarse a esa insurrección de octubre de 1934, pues es cuando detienen, por ejemplo, a la jovencita Casilda. Y cuando le detienen, porque ya en San Sebastián era conocida como la joven de la cesta, todo el mundo sabía lo que repartía, no repartía pescado, repartía panfletos y debajo de los panfletos arma corta y bombas. Claro, pues iba con una cesta repartiendo pasquines, la mujer de la cesta, y luego pues que ya la cosa llegó a un poquito más grande, empezaron a estallar bombas aquí y bombas allí. Un día resulta que me coge la policía, me detiene la policía. Casilda ya era conocida en el barrio de Guía y en Donostia porque había tenido un juicio previo, y allí en el juzgado le preguntaron: ¿usted para qué tenía estos pasquines?, le decía el tribunal. Para limpiarme el culo, decía, pero... Y estos cientos de pasquines, pues para limpiarme cientos de veces el culo. Y eso acabó en un dicho popular donostiarra que es: tienes más cojones que Casilda. Casilda, no nos equivoquemos, no es una mujer violenta porque sí. Es una mujer que ha intentado otros caminos, que ve que todos están cerrados, y cuando están cerrados, ella dice: sigo adelante. O sea, no se queda asustada, no se queda atrás. Yo llevaba las bombas a la parte vieja. Y en el camino, como la cesta esa había estado repartiendo pasquines contra los militares, y pues me cogieron y me echaron 20 años. Era una niña que es detenida con bombas, con material explosivo, ¿no? Y entonces es que los mismos jueces no saben qué hacer con ella. Y yo creo que se la quieren quitar de en medio. Y dicen: la mandamos por ahí a ver quién y qué hacen con ella. La recién estrenada cárcel de mujeres de Ventas, en Madrid, fue el destino final de esa aventura, pero Casilda se había convertido ya en un mito. En esa ciudad, copada por aristócratas de todo pelo, había surgido una clase obrera orgullosa y combativa, que no estaba dispuesta a dejarse amedrentar. Cae la noche en las calles de Eguía. El fuego alimenta los sueños. Bueno, es evidente que la revolución del 34 fracasó, pero sirvió para que la gente viese que había otra vía.
La revolución no la producen los obreros, la producen las condiciones que crean los capitalistas o los explotadores, como se quiera llamar. Es la única salida que les dan a la gente para poder vivir un poco mejor. Casilda fue una de las más de 30.000 personas encarceladas por las jornadas de octubre del 34. Unos hechos que provocaron 41 muertes en las 4 provincias vascas. Después de Asturias y Cataluña, fue el lugar donde los acontecimientos adquirieron mayor gravedad. La Segunda República fue un parto inconcluso. Nunca llegó a cortar el cordón con el pasado. La reforma agraria no llegaba, y a Buñuel le prohibían el documental Las Urdes, Tierra sin pan, al considerarlo denigrante para España. Se le llamó Bienio Negro, y se le vincula con ligereza al sufragio femenino, con la misma ligereza que se olvidan a los muertos de Ategorrieta o la matanza de Casas Viejas, y que los fusiles republicanos disparaban en la misma dirección que lo hacían los monárquicos. Con el paso de los años, antes incluso en 1936, el anarquismo vasco intuyó y actuó en consecuencia pensando que la República no había solucionado apenas ninguno de los problemas atávicos que cargaban los obreros y los baserritarras o las clases populares encima de sus espaldas, y lo intuyó como un modelo que fue también represivo. De hecho, hubo muchísimos anarquistas y comunistas en prisión, incluso algunos de ellos fueron deportados a Guinea, que entonces era colonia española. En febrero de 1936, el Frente Popular gana las elecciones y cumple en parte su promesa de liberar a los presos políticos, pero solo en parte. En una interpretación torticera del concepto preso político, algunos comunistas y anarquistas no fueron considerados como tal y no fueron excarcelados. Pero en esta ocasión, la rueda de la fortuna giró a favor de Casilda y la vida le sonrió. Nosotros no votábamos nunca, y como elecciones habían ganado las derechas, se dio el aviso de que votasen todos los de la CNT para que salieran las izquierdas. Efectivamente salieron las izquierdas con la condición de que salieran de la cárcel todos los presos, la amnistía general. Por ese motivo salimos de la cárcel, salió Félix Liquiniano, salí yo. Ella era una presa política, ¿no? Ella lo que dice es que no pidió la amnistía, que ahí tiene razón, porque la amnistía es un don que da el vencedor al vencido. Y entonces ella era una luchadora que no había sido vencida y ella no pide amnistía. Cuando ella sale de la cárcel de Ventas y Liquiniano sale del penal de Cartagena, después de haber pasado pues casi 2 años en prisión, se conocen en el trayecto en tren, volviendo de Madrid hacia Donostia, y bueno, comienza esa relación que sería ya definitiva y una unión que duraría más de 50 años. Me encontré con Félix en el tren, a los pocos meses empezó el jaleo, y entonces como yo ya estaba ya con Félix, yo le acompañaba. Hombre, Liqui era el simpático, el que arrollaba, el que te convencía. Liquiniano era un obrero de Arrasate que conoció el anarquismo militante cuando estuvo trabajando en las obras de la ciudad universitaria en Madrid. Félix era un vasco y además euskaldun, internacionalista, y yo no les he visto a ellos hacer distinciones a la hora de unirse en la lucha con alguien. Se integró en lo que había entonces o conoció que eran los grupos de los comités de defensa confederales, que es lo que quedaba de la estructura clandestina. Siempre estuvo muy ligado a la acción. A pesar de ser un hombre de acción, que lo era, siempre estaba pensando en cosas que se podían hacer para cambiar el sentido político de aquella época. Yo creo que era un personaje muy reflexivo. Por eso Liquiniano, cuando sale de la cárcel y vuelve los pocos meses que está, desde febrero hasta julio, que es la sublevación, pues gana gran fama y gran protagonismo
como animador de las resistencias más audaces. Aquella primavera de 1936 se presumía tormentosa. Casilda y su gente percibían cómo en burdeles y sacristías se iba componiendo una sinfonía guerrera capaz de desenterrar lo más mezquino del ser humano. La hiena fascista se enseñoreaba de una Europa hipócrita y gregaria que miraba con recelo los aires que llegaban del este. A este lado de los Pirineos, las sotanas clamaban por una nueva cruzada, y los militares soñaban con volver al siglo XIX. La guerra está en cocina. En Donostia, mientras las fuerzas populares se preparaban para resistir, la burguesía católica se debatía entre Dios y la ley, entre Roma y Euskadi. La guerra del 36 nos sonaba como la guerra de África o la guerra de 1800, o sea, ¿qué guerra? O sea, la guerra lo han deformado los fascistas, ¿comprendes? Todo ha sido falsificado, además con el apoyo de la Iglesia. Pero vengan con historias, hombre. La historiografía clásica siempre ha defendido que hubo una guerra civil en España, ¿no? Aquí lo que hubo es un golpe de Estado que unos militares intentan realizar en colaboración con el fascismo, y ese golpe fracasa y luego deriva en una confrontación armada muy potente. La guerra que comienza en julio de 1936 es una sublevación derechista que es sobradamente conocida por las fuerzas obreristas. Se produce el levantamiento el 18-19 de julio en Donosti. El 17 y el 18 ya la gente empieza a reaccionar por lo que ve. Los jóvenes salen a la calle, jóvenes fundamentalmente. Cuando estamos hablando de que salen a la calle, estamos hablando de 200 o 300 personas. Pero salen los que están convencidos de que hay que hacer frente al fascismo. Cuando estalló la guerra, pues el PNV al comienzo no tomaba parte, pero luego ya no le quedó más remedio. Y no solamente en el PNV, toda la gente que se estaba así un poco dispersada, que no quiere saber nada de nada, pues tuvo que meterse en algún sitio. Unos en la CNT, otros en la tal, otros, todo el mundo tenía que participar. Dentro de este grupo heterogéneo, fundamentalmente quienes están más implicados son los sindicalistas de UGT y CNT. El PNV no participa, ANV sí. El PNV se queda un poco al margen. Es muy destacable el papel de las milicianas, ¿no? Sobre todo en los primeros momentos del conflicto. Desde el alzamiento militar, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado, como muchas de ellas, muy jovencitas además, muchas de ellas y muchas relacionadas con los movimientos sindicalistas y anarquistas, toman los fusiles y están en primera línea del frente de batalla, ¿no? Codo con los hombres luchando. Cuando se da la sublevación de las fuerzas derechistas, la gente acude naturalmente a esos locales de las organizaciones obreristas que han dado el callo sucesivamente. Por eso la CNT es la que recoge a una gran cantidad de gente que sabe, ¿no? la importancia de este levantamiento militar. Y va a dar la casualidad que el ataque a Donosti de las tropas franquistas se produzca precisamente por los alrededores de donde estaba entonces la sede de la CNT. Y ellos fueron los que dieron la alerta y los que estuvieron durante 4 o 5 horas con escopetas de caza y sobre todo con cócteles Molotov, deteniendo a la ofensiva de los militares donostiarras, ¿no? Los militares quisieron coger San Sebastián, pero se consiguió parar. Fuimos a Trincherpe a hacer botellas Molotov, a llenar botellas con gasolina. Y resulta que Universo y yo vinimos a San Sebastián. Y entonces en la calle de Algamendi estaban detrás los soldados. Y bajé donde estaba el sindicato, se había terminado la munición. No había ni paqueos ni nada ya. Entonces Félix me llama desde Pasajes y dice, ¿cómo está eso? Y digo, esto está muy mal, Félix. Y en aquel momento pasaba el tanque por delante de la puerta. Y le digo, ¿ya oyes? Le puse así el aparato y dice, ahora voy a ir a prender fuego a todo San Sebastián y tal y cual. Y efectivamente, oye, no hago más que colgar y tenía una pistola para pegarme un tiro. Si entraban, oye, yo creí que iban a entrar.
Y en esto que no habían pasado ni, qué sé yo, 5 o 10 minutos, habían pasado todo lo más. Todavía se oía el tanque que iba por la calle. Y en esto que vieron los compañeros que habían ido a Eibar. En aquel momento llegaron, me cago en qué alegría, joder, y qué, bueno, aquello ya se cambió completamente. Los soldados todos salieron otra vez, volvieron a los cuarteles, todos los militares volvieron a los cuarteles, en fin, dejaron la calle limpia. Mientras tanto, las fuerzas populares donostiarras hacían frente a falangistas, requetés y otros afectos a la sublevación que habían tomado distintos puntos neurálgicos de la ciudad, como la radio, el actual ayuntamiento o el Hotel María Cristina. Donostia volvía a sangrar, pero esta vez la sangre olía a victoria. Los sublevados van poco a poco siendo reducidos, pero con muchos muertos, con muchos combates. Eso no fue gratis. En esas olas de combates en este barrio cayeron más de 118 milicianos. Algunos tenían 17 años, gente muy joven, en horas. Hubo un asalto a los cuarteles de Loyola que tuvo unos combates de varias horas y finalmente los cuarteles de Loyola se rindieron. Los cuarteles son ocupados, la comisaría de guerra se hace cargo de esa ocupación, pero un grupo de anarquistas dirigidos por Félix Liquiniano esa misma madrugada asaltan el cuartel para llevarse las armas que había en el cuartel. ¿Por qué? Porque desconfían de la República y porque en los días que ha habido la batalla en Donosti, la semana precedente, han tenido que conseguirse sus propias armas, han tenido que conseguir algunas escopetas de caza para la defensa y fundamentalmente se han defendido con cócteles Molotov. Y no se creen que la República les vaya a dar armas o les vaya a repartir armas. Y por si acaso, por lo que hacen es, las armas que no nos van a dar, pues nos las vamos a tomar nosotros. Yo fui una de las primeras que entré en los cuarteles. Félix y yo fuimos los primeros que entramos. Como Félix conocía el cuartel, que había estado muchos años ahí encerrado, estuvimos unos días detrás de unos matorrales. Entonces entramos, para que no se llevasen los comunistas todo el material que había, pues tuvimos que estar cargando. Nos cargamos en los camiones todas las armas que había, para que nosotros no se quedaran con todo, porque se quedaban siempre con... No nos dejaban nada, ¿entiendes? Pues tuvimos que hacer eso. Después ya se repartió todo eso. Con más entusiasmo que experiencia y con más rabia que armamento, Donostia fue de las pocas ciudades donde el ejército fascista fue derrotado por civiles. En los pueblos y montes guipuzcoanos se combatía con firmeza. De sus entrañas surgía un nuevo sol que destruía las viejas estructuras. La comuna de San Sebastián la bautizaron algunos. La ciudad de Casilda era, por fin, revolucionaria. Los planes de Mola tendrían que esperar. El pueblo había sufrido, el 34 había sufrido los rojos de Ategorreta, había sufrido muchas disoluciones de manifestaciones a golpe de sable de la Guardia Civil a base de muertos, y las pilas estaban cargadas. Dice, bueno, ahora no. Y aunque octubre del 34 es un factor de cansancio y de represión, también es un factor de experiencia. De hecho, la gente que se pone a la cabeza es gente que ha tenido experiencia de insurrección en esos días en los que duró la revuelta del 34. Por tanto, la previsión de Emilio Mola de que San Sebastián y Guipúzcoa iba a caer como fruta madura no se dio. Y ahí tuvieron muchísimo protagonismo los anarquistas, ¿no? Y dentro de ellos, Félix Liquiniano, Casilda. Si alguien sabía lo que podía pasar con este levantamiento militar, eran los libertarios. Sabían que no era un pronunciamiento militar, sabían que lo que venía era un exterminio del tercio de la población revolucionaria que había protagonizado todas las revueltas anticapitalistas los años anteriores. El 13 de septiembre de 1936, el general Emilio Mola entraba en Donostia. Para entonces, ya habían evacuado al 75% de la población. Casilda y Liquiniano quedaron atrapados en Hondarribia. El sueño había terminado. La cosa se puso tan mal que se nos cerró el camino para ir a San Sebastián y tuvimos que ir a Fuenterrabía. De allí de Fuenterrabía un barquito nos llevó
a los pocos que quedábamos ya en Daya. Aun y así, la República le aguantó el pulso durante 3 años a un ejército profesional y bien pertrechado. El resultado ya lo conocemos. El final de la guerra me coge camino de la Junquera. Allí nos cogió unos bombardeos esos tremendos, no había ningún sitio donde meterse, la gente vivía en la calle, nos calentábamos con los neumáticos que quemábamos, todos llenos de humo por delante, todos helados por detrás, en fin. Casilda pasó por el campo de concentración de Argelès-sur-Mer y Liquiniano por el de Gurs. Ambos lucharon contra los nazis en el norte de Francia. En 1945 regresan a Euskal Herria y se instalan en Biarritz. Occidente les volvió a olvidar. Pero Casilda era una revolucionaria y jamás perdió su capacidad de soñar. A decir de quienes la conocieron, su casa siempre estuvo abierta para quien quiso pelear. Pero esa ya es otra historia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la burguesía de alto standing, que había abandonado aquel San Sebastián franquista, tornaría a Biarritz casi al mismo tiempo que lo hacían Casilda y Félix, que desde el exilio verían el mundo cambiar. Occidente se partió en dos. En la Europa libre iba tomando cuerpo una especie de capitalismo amable al que llamaron socialdemocracia. Nacía el rock and roll y Mao cambiaba el destino de China. Los vencedores abandonaron a su suerte a los pueblos ibéricos. Afortunadamente, y parafraseando a Víctor Hugo, no hay nada como un sueño para crear el futuro. Los guardias rojos que me miran de reojo. El exilio, así como otra gente se va a París o incluso a América, Casilda y Félix se quedan pegados a la tierra. Y justo concluida la Segunda Guerra Mundial, Félix Liquiniano firma el llamado Pacto de Bayona, en que se reconoce a Euskal Herria como una nación. Lo que hay que tener en cuenta es que el Pacto de Bayona se hace en el año 45 y el Pacto de Bayona suponía organizar el día después a la caída de Franco. El año 45 es cuando los aliados ya van a ganar la guerra, cuando ya están desalojando a los alemanes de Francia y lógicamente todo el mundo piensa que Eisenhower va a mandar las tropas que hay en Francia hacia reconquistar los territorios fascistas del Estado español y de Portugal. Y bueno, y se aboga por el cambio y la caída de Franco y la unidad de todas las fuerzas antifranquistas. Yo creo que la CNT vasca actuó igual que actuó en la guerra y consiguió y pactó una serie de áreas de responsabilidad en proporción de la realidad que tenía antes de la guerra. Eso fue el Pacto de Bayona. La derrota de la República no la llevó tan mal como la actuación de los aliados frente al régimen de Franco.
Al sur de los Pirineos, el tren del Plazaola era cerrado a consecuencia de una riada ocurrida a principios de los 50, y en 1968 nacía el último bebé en la casa cuna de Fraisoro. Por aquel entonces, en la casa de Casilda encontraban refugio jóvenes antifascistas que ya habían empezado a cruzar la Muga. Por esta casa han pasado, qué sé yo, igual miles de personas, ¿entiendes? Escapadas y no escapadas y de todas formas. Sí, aquí por casa de mi tía y de Félix han pasado todo tipo de gentes que ha tenido que estar refugiados. Ellos no condicionaban a nadie. Si necesitaban estar en su casa, pues estaban en su casa. De hecho, la puerta de casa de ellos no se ha cerrado nunca. Félix y Casilda le daban mucha más importancia a la praxis. Y no miraban tanto el carné o qué había debajo de la solapa, qué chapita había debajo de la solapa del que estaba dispuesto a arriesgar algo para tumbar el franquismo. Y eso le llevó a abrir la casa a los primeros refugiados de ETA que hubo en los años 60. Y cuando digo abrir la casa, lo digo en términos muy amplios. Probablemente no haya habido gente que haya albergado más que ellos en los primeros años de refugiados vascos. Para ellos es gente joven que viene y que se resiste, como se resistieron ellos en el año 36, ¿no? Y eso sí les supuso a ellos y a los demás, les supuso un balón de oxígeno. Hay una norma de la clandestinidad de que muchas cosas no se pueden contar y no se puede hablar. Eso la gente tiene que entender. Tú tienes que entender, tienes la capacidad de reflexión de entender el momento, el contexto, vincularlo ahí. Las cosas que se pueden contar de mi actividad son completas. Las cosas personales son cosas que no se pueden contar. Casilda da la referencia romántica, y da también porque es sentimiento. No se nos pueden perder las mujeres que pueden ser modelos y que pueden ser símbolos, aunque no estemos de acuerdo directamente con ellas. A mí me parece que Casilda era un modelo de un tipo de mujer. La existencia de esta gente nos recuerda que este pueblo siempre ha tenido un carácter antiautoritario, aunque hoy en día nos quede como lejos. Y no solamente que ha tenido un carácter antiautoritario, sino que además lo ha expresado. Casilda y Liquiniano son mitos, pero por encima de su militancia yo creo que esos son mitos universales. Son el ejemplo vivo, ¿no?, de apostar por la revuelta, de apostar por la insurrección, de apostar por la utopía, poniendo la vida en juego, poniendo la vida encima de la mesa, y yo creo que ese ejemplo es perdurable. Y yo creo que lo que nos aportan es que, aunque los escenarios sean de lo peor que pudiéramos prever, nunca se debe de abandonar la posibilidad de la resistencia o de lo que yo ahora empiezo a definir como atrevernos a organizar nuestra vida y a realizar y llevar a cabo nuestra vida así como nos dé la gana. Recuérdame si me he caído en el camino, los antídotos que me han servido, que la vida es un respiro, cómo se vive al filo, recuérdame. Casilda y su generación no vivió en vano. Su memoria no se pudrirá en el vertedero del olvido. Una de las muchas que se van, sueltan sus alas a volar de nuevo. Tan solo quiero recordar esas cositas que definirán mi vuelo. Aún quedan heridas sangrantes de la guerra en las paredes de la vieja Donostia, donde una librería lleva su nombre y hasta hay un tour que sigue el eco de esos otros pasos, los de un personaje a quien la historia aún no ha puesto nombre. Casilda es un espacio político y cultural situado en Donosti, que proveniendo todas las compañeras que componemos la cooperativa de un espectro anarquista, digamos, se nos hace un poco difícil, ¿no?, el contexto político local. La
la elección de Casilda para el nombre del proyecto viene por la voluntad de recuperar a un personaje político importante dentro de la tradición anarquista local. A esto se suma además que Casilda participó activamente en la barricada que se hizo en el 36 para defender la ciudad. Como podéis ver, esto es el actual ayuntamiento de Donosti, pero en 1936, en julio del 36, esto era el casino. Y parece increíble, pero aquí hubo una guerra y En Donosti, en julio de 1936, se da un acontecimiento que es muy potente y una historia que es muy potente, y es que el pueblo derrota a la reacción, a los militares y a los fascistas. Y eso hay que contarle a la gente, porque claro, si la gente no sabe que el pueblo puede derrotar a eso, cree que nunca se puede. Bueno, pues aquí se pudo. Y si se pudo es que se puede. Y dijimos, bueno, vamos a contar esa historia en Donosti y vamos a hacerlo a través de Dinamita Tour, mucha gente. Dinamita Tour es un proyecto que surge, digamos, de forma paralela, pero viene de gente muy cercana y bueno, sí que pretendemos un poco, en el momento en el que se ponga en marcha, hacer una alianza sólida y que podamos, digamos, articularlo dentro de nuestro proyecto también y que, en fin, colaborar. Dinamita Tour entra en contacto con Casilda porque la idea del tour, cuando se va a hacer esa explicación girando por la ciudad, el tour va a finalizar en Casilda. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. El 31 de agosto de 1992 fallecía en Biarritz Casilda Hernáez Vargas. Entre sus pertenencias, la familia encontró un costurero en cuyo interior guardaba una pistola con su correspondiente munición. Como una ironía del destino, la casa Cuna Fraisoro se ha convertido en un centro para mayores y las bicicletas han sustituido a los trenes en el camino del Plazaola. Y mi apellido Hernáez. Yo llevo el apellido de mi madre. Encantada además, ¿entiendes? Alguna cosilla me tenía que dejar la pobre mujer. Me dejó eso y otras cosas peores, pero en fin. Y hasta que vine aquí a Francia, pues me apellidaba Méndez. Poco cuentan las academias de esta mujer, paradigma de una época en la que las ideas y la pasión viajaban en el mismo vagón. Nos queda la memoria, el testimonio de quien la pudo conocer. Para mí, Casilda era la tía que vivía en Biarritz, la tía que se había quedado allí después de la guerra. Yo era muy cría porque tendría entre 8 y 9 años y me acuerdo eso de ir allí y siempre solía haber gente allí con Feli. En aquella casa siempre había gente, rara era la vez que no había gente, siempre había gente. Era afectiva y cariñosa, pero pues desde su carácter, que era un carácter fuerte. Como cariñosa no era especialmente cariñosa, te veía, igual te daba un beso casi de compromiso, pero sabías que te quería porque te lo hacía notar, te hacía sentirte querido por ella, a mí y a mis hermanos. Y eso lo hemos solido comentar. A Casilda le he conocido casi como una madre de todos, ¿no? Yo creo que se considera responsable de la situación de muchísima gente. Yo siempre he pensado que esa mujer, si tenía la vitalidad que tenía con los años que tenía cuando yo le conocí, ¿cómo habría sido de joven, ¿no? De activa? Si algo representa a Casilda, es su ejercicio de rebeldía. Bueno, nosotras la conocimos con muy avanzada edad, pero fíjate, es un ejercicio que no abandonó en toda su vida. Para mí es importante reivindicar figuras como la de Casilda para ofrecer tanto a las mujeres de la actualidad como a las venideras referentes, ¿no?, de lucha y de resistencia. Y entonces nuestro compromiso precisamente es lograr transmitir aquellos valores, por supuesto los nombres, quienes fueron,
pero sobre todo los valores. Y en la medida que logremos eso, que no se rompa ese hilo de esa transmisión de los valores, en esa medida yo creo que les estaremos haciendo un gran favor a su memoria, ¿no? Sentimiento, pasión y palabras calladas. Eso era Casilda Hernáez Vargas, la libertaria, la chica de la cesta, con su magia escondida en un coqueto costurero. El 9 de abril de 1914 prendió una llama que se aviva cada vez que alguien se atreve a leer el silencio. Nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Estoy segura que la vida no termina así, suavemente y así sin ninguna incidencia. Estoy segura. Zeru goibelak trumoi hotxetan, laino beltz batek bildu gaitu, erio eta mintzain izan da ere, etxaiei aitzi ardunen du. Munduan baute da askatasuna, baino beste deus ederragorik, iraultza oial beltzak jaso gora eta defenda dezagun gatsu eta ausarki, zutik langileok gudukatzerat, etxaien osteak garaitu arte. Munduan baute da askatasuna, baino beste deus ederragorik, barrikadetarat, borroka gaitezen iraultzaren alde, barrikadetarat, borroka gaitezen iraultzaren alde.